Muy buenos días, familia, amigos, hermanos en la fe. Llegó el viernes 29 de agosto del 2025. Agradecida de mi Señor en esta mañana porque abrió mis ojos y me ha regalado un día más. Gracias, Dios, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Dios, por la paz, por la bondad, Señor. Gracias, papá, porque tú eres mi escudo. Tú eres galardonador de los que te buscan, de los que te aman. Bendito sea el Señor. Gracias, Dios, porque nos ha hecho herederos de todas las bendiciones de Abraham, pero además nos ha hecho coheredero con Cristo. Aleluya. Aleluya, santo es el Señor. Mi alma te alaba y te bendice en esta hora, Dios. Y te rinde, Padre, todo el honor y toda la gloria que tú te mereces. Porque solo tú y solo tú eres merecedor de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Solo a ti el honor y la gloria. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, oh Dios? Sino a ti. Porque solo tú tienes palabras de vida. Aleluya. Aleluya, santo es el Señor. Y a la reflexión de esta mañana le hemos puesto como título: no violes la soberanía de Dios. Wow. No violes la soberanía de Dios. Hermano, y cuando la Biblia habla de la soberanía de Dios, se refiere al poder absoluto y supremo de Dios sobre todas las cosas de la creación. Es Dios quien sustenta todo lo que existe. La Biblia habla, dicen los estudiosos de la Biblia, que menciona más de 295 veces la palabra soberano y soberanía. Dios es soberano y su soberanía abarca los aspectos naturales, pero también los aspectos espirituales. En su soberanía, Él lo abarca todo. A veces, amados hermanos, le estamos pidiendo a Dios cosas que de repente se nos olvida la soberanía de Dios. Y creemos que Dios está obligado a entregarnos algunas cosas. Y no solo obligado, sino que a veces también creemos que es en nuestro tiempo. Hermano, no podemos tratar de violar la soberanía de Dios. Dios tiene sus tiempos. Dios tiene su propio reloj. No podemos olvidar esto, porque aquí entra la soberanía de Dios. Este atributo llamado soberanía es lo que determina que hay cosas, oye bien, hay cosas que Dios te dará a ti, pero a mí no me la entregará. Y hay otras cosas, hay otras cosas que me entregará a mí, pero a ti no te la entregará. Ahí entra su soberanía. Bendito sea el Señor. Hay cosas que Él nos entregará en su tiempo y no en el nuestro. Ahí entra la soberanía de Dios. Mis amados, y esto no tiene nada que ver ni anula el amor de Dios por cada uno de nosotros. Esto no tiene nada que ver ni anula la gracia, la bondad, la misericordia, la respuesta a nuestras oraciones. Esto no tiene nada que ver con eso. Aquí entra la soberanía de Dios. Y esto confirma lo que dice la palabra en el libro de Job, en el capítulo 23, a la altura del verso 13, dice que Él hace las cosas cuando Él quiere, como Él quiere y con quien Él quiere, porque Él es soberano. Hay otro verso que dice también en el mismo libro de Job, en el capítulo 34, la Biblia dice que Dios no hace acepción de persona. Y aquí también entra la soberanía de Dios. Hermano, la Biblia nos confirma que debemos esperar el tiempo de Dios en todo y que a Dios no se le escapa ningún pensamiento. Pero en su soberanía, Él va a entregar las cosas en su tiempo.
en su tiempo Cairo. Jesús era Dios. Jesús era Dios. Dios siendo hombre. Y en una ocasión Jesús le dijo al Padre, aparta de mí esta copa. Pero inmediatamente Jesús se acordó de la soberanía de Dios y le dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hombre, mujer que me escuchas, ¿dónde te quiero llevar? Que el reino de Dios funciona, se mueve, se desarrolla bajo leyes, bajo principios, códigos, la soberanía de Dios, y son inquebrantables. Y esto no significa que sus bendiciones tengan límite, no. Es la soberanía, la autoridad que es de Él. Y te voy a mencionar algunos casos de la Biblia. Algunos personajes que querían cosas que Dios no le había dado, no le había entregado. Hermano, y ojo con estos personajes, porque nos va a servir de mucho. Yo sé que esto va a ser una gran enseñanza para cada uno de nosotros, porque a mí me ha abierto los ojos en algunas cosas que a veces uno se desespera pidiéndosela a Dios. Y Dios es soberano. Lo que Él no te ha dado hasta hoy, no es porque Él ni sabes que tú lo necesitas o que tú lo quieres. Es que en su tiempo, en su soberanía, Él ha dicho, todavía no es tiempo. Bendito sea el Señor. Entonces te voy a mencionar algunos casos para que tú mismo o tú misma pueda ir adentrándote. Estos casos nos muestran y nos demuestran lo que te he dicho. Nunca podemos ir en contra de la soberanía de Dios. Y oye bien, para entender la soberanía de Dios, lo primero que debemos es ser obediente a esta bendita palabra. Oye bien, el caso número 1 es Satanás. La Biblia dice que Satanás era un ángel de luz antes de la caída, creado por Dios para servirle y glorificar a Dios. Dicen que Satanás era hermoso, pero su caída la provocó la violación a la soberanía de Dios y se rebeló contra Dios porque quería lo que Dios no le había dado. Dios le había dado tanto, pero él lo que quería era ser Dios. Él quería ser Dios. Y a pesar de haber sido diseñado como una joya preciosa, quería ir más allá de la soberanía de Dios. Y ya todos saben lo que pasó con Satanás o con Lucifer, como él se llamaba antes, que era el artista del cielo. Violó la soberanía de Dios y ya todos saben cuál es la historia. El segundo personaje que te voy a presentar en esta hora es Adán. La Biblia dice que Dios le entregó todo prácticamente a Adán. Y le dijo, mira, todo lo que hay ahí es tuyo. Te entrego esta mujer, te entrego este huerto. Mira todos los animales, ponle nombre. Dice la historia que Dios puso todo en la mano de Adán. Y que en el huerto había muchos árboles. La Biblia dice muchos árboles, deliciosos a la vista. Pero dentro de todos esos árboles había un árbol que era el árbol del conocimiento o del mal. Entonces Dios le dijo, todos esos árboles que están ahí, tú puedes hacer uso de ellos, tú puedes comer, porque eran deliciosos a la vista. Ahora bien, de este árbol, ay, yo no sé cuánto eran, si eran 5, 10, 1000, 2000, 3000, yo no sé cuánto eran. Hay algunos exégetas que dicen que eran 10,000 árboles, no sé, porque la Biblia no lo registra la cantidad, pero dice que eran muchos. Y había un solo del que Dios le dijo, de ese no coma. Le prohibió comer solo de uno. Dice Génesis capítulo 2 a la altura del verso 9. Dios le dijo, puede comer de todos, menos de este, porque el día que coma de este, morirá. Mis hermanos, Adán violó la soberanía de Dios. Y ya todos los que saben la historia saben cuál fue el final. Violación de la soberanía de Dios. Come de todo, menos de este, pero de ese era que él quería. Aleluya. Aleluya, hermano, tenemos que vernos en este espejo. Porque la Biblia dice que nosotros vemos oscuramente por un espejo, pero tenemos que vernos por este espejo. Porque muchas veces nos pasan estas cosas. Que Dios nos entrega muchas cosas, pero lo que queremos es lo que tiene otro. Violando la soberanía de Dios. El tercer caso que te voy a presentar es el caso del rey Acab.
Dice la Biblia que este hombre era inmensamente rico. ¿Quién lo hizo rico? Dios. Todo Israel se lo entregó Dios al rey Acab. Pero ¿qué pasa? Que el rey Acab se enamoró de una viña de un siervo de él que se llamaba Nabot. Él dijo, yo quiero esta. Pero Dios mío, pero Dios le había entregado todo Israel al rey Acab, pero él quería la viña de Nabot. Todo el que conoce esta historia sabe que Acab perdió la vida, perdió todo lo que tenía. Mataron a su esposa. Los perros se comieron la carne y se bebieron la sangre de la esposa de él. El que conoce esta historia sabe todo lo que pasó con Acab y Jezabel, lo que hicieron. ¿Y cómo terminó la vida de este hombre? Por violar la soberanía de Dios. El personaje número 4 que te voy a presentar hoy es Sansón. Sansón desde su nacimiento tenía todos los privilegios. Dios le entregó todo a Sansón, todos los poderes. No hay un solo hombre en la Biblia con más poder que Sansón. Lo único que a Sansón se le prohibió fue enamorarse de una filistea. Le dijeron, tú te puedes enamorar de cualquier mujer, menos de una filistea. Pues el hombre se enamoró perdidamente de una filistea llamada Dalila. A Sansón lo mataron y hasta los ojos le sacaron al final de sus días. Violó la soberanía de Dios. Oh, Santo Padre. Y por último, te voy a mencionar al rey David. La Biblia dice que el rey David fue el rey más grande de toda la historia de Israel. A David Dios le permitió todo. Dios decía hasta que ese era un hombre conforme a su corazón. En siendo mujeres que él quisiera en Israel, Dios le dijo, todas son tuyas. No le puso límite. Ahora bien, David, a pesar de que tenía todas las mujeres de Israel a su disposición, se enamoró de la mujer de Uría y hasta mandó a matar a ese hombre para cogerle la mujer, violando la soberanía de Dios. David perdió por un tiempo la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Hombre, mujer que me escuchas, cuidado, cuidado. Disfruta lo que tienes. Avanza con lo que tienes. Que Dios es soberano y cuando Él entienda, nos ensanchará. Nunca podemos ir detrás de lo que Dios no nos ha entregado. ¿Sabe por qué? Porque si vamos detrás de lo que Él no nos ha entregado, estamos violando su soberanía. Y lo que sí nos entregó, lo vamos a perder. Aleluya. Aleluya. Medita en esta historia de la que yo te he hablado hoy. Porque quizás nos podemos ver en uno de estos espejos. Amén y amén.